jefe de la terapia intensiva del Hospital San Martín, el reconocido doctor Guillermo Grieve. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Sebastián Gallego lo saluda. Hola, Sebastián, ¿cómo le va? Buenos días. Bien. Bueno, queremos saber cómo es la situación en el Hospital San Martín a propósito del crecimiento exponencial de casos en los últimos 10 días en la ciudad de Paraná. Sí, es verdad, hubo un aumento de casos en lo que respecta a casos probables y en el caso con respecto a casos confirmados. De ellos hay internados en el primer piso, de los cuales fueron confirmados 8, y nosotros de los 4 que teníamos como probables que estaban de pacientes graves en terapia intensiva o con alto flujo de oxígeno con asistencia mecánica, confirmamos 1, que está internado, a la que está internada en este momento, estable. ¿Cuál es la situación hoy, Guillermo, teniendo en cuenta que si bien han bajado los números, ayer tuvimos más casos confirmados que en el día de hoy, y así es evidente que es una tendencia, o puede llegar a ser una tendencia en caso de que no haya un brote, por supuesto, pero ¿cuál es el peor escenario que podría ocurrir en la capital de la provincia? Bueno, nosotros el peor escenario que nos habíamos imaginado ya era para esta fecha, para mediados o fines de junio, y sin embargo eso no ocurrió porque la curva fue mucho más plana. Entonces la curva ascendente hace que el número de casos en el tiempo sea más moderado, y la aparición más moderada lleve a que desde el punto de vista diagnóstico y tratamiento permita actuar mejor a los efectores de salud. El problema es cuando un mismo número de casos acorta el tiempo, y en vez de irse dando casos que van apareciendo diariamente en bajo número, aparecen todos juntos y de repente en una unidad tanto de cuidados intermedios como cuidados intensivos no nos alcanza para realizar la asistencia. Yo creo que el ascenso se va a dar, pero mientras sea paulatino, tenemos un panorama en el cual con los elementos que tenemos, en principio tendríamos todo como para realizar un adecuado tratamiento de pacientes moderados o severos. Creo que el pico podría llegar a darse entre mediados y fines de julio, para después empezar a descender en el mes de agosto. Esa es la impresión que me da. Me da la impresión que va a haber más números, y en la medida que haya más números, vos sabés que porcentualmente, claro, de todos estos que son oligosintomáticos, el 80% hay un 20% de casos que son moderados y un 5 o 6% de casos que son severos. En este caso la relación, fíjate, 20 pacientes internados, de los cuales 8 están confirmados, 4 pacientes en terapia, de los cuales 1 está confirmado, más o menos se mantiene esta relación, ¿no? Guillermo, lo saluda Mauro Meyer, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Buen día. La pregunta es, además de estas personas que están en terapia, si también cómo manejan el número de otras personas que llegan a terapia por otros síntomas, ¿no? O si eso es complicado, digamos, para seguir con este número, los números que usted está dando en este momento, digamos, ¿cómo está ese tema con otros síntomas que tienen que ver con otras enfermedades? Bueno, obviamente vos sabés que se ha hecho algunos cambios. Nosotros tenemos una unidad de 16 camas, para los cuales se extendieron 6 pacientes más. O sea, en total esto se suma a las 16 camas que tenemos normalmente, y tenemos divididos 12 camas que son para todas las patologías, digamos, varias, y 4 camas que es la de postoperatorio exclusivamente para los pacientes COVID. Y lo que intentamos es mantener la sala general lo más descomprimida posible, para que eventualmente, si superamos el número de 4 casos graves, podamos hacer un cohorte dentro de la sala y poder atender también dentro de la sala a los pacientes COVID, que hasta ahora no ha sido necesario. El número de pacientes, no solamente en nuestra sala, sino en Entre Ríos, ha disminuido. Yo creo que producto de que hemos restringido fundamentalmente las cirugías graves que podían llegar a programarse más tarde, eso bajó el número de internación, y que hasta ahora no ha habido un pico del que tenemos habitualmente en junio-julio por ingreso de patologías respiratorias y accidentes vasculares que empeoran en este periodo. No lo ha habido, y eso nos ha ayudado. No solamente nosotros, sino estuve comunicado con el Marronat en Concordia,
con el Bicentenario en Gualeguaychú, con el San Antonio en Gualeguay, y ellos también están con un índice del 50 al 60% ocupacional. Nosotros tenemos un poco más, nosotros tenemos alrededor del 80%, pero es diferente un poco al que tenemos habitualmente, que es el 100% de índice ocupacional, ¿no? Doctor Grieve, están trabajando con el proyecto y el protocolo de utilización de plasma en pacientes con insuficiencia moderada, severa, con COVID-19. ¿Cómo está el proyecto y si nos puede explicar de qué se trata? Muy bien, muy interesante la pregunta, Mauro. En principio, este es un proyecto muy importante que nosotros estamos en la organización, ya tenemos 4 semanas porque nos juntamos, hay 2 proyectos, o 3, uno del italiano Proximity y otro del Ministerio, de administración de plasma de pacientes convalecientes para insuficiencia moderada severa por COVID. Nosotros tomamos y tuvimos la invitación del grupo del CENIC de Buenos Aires. Es un grupo muy importante que ya está en 55 casos su aplicación, y es más fácil de realización a través del plasma porque es por hemodonación, permite tener más unidades de plasma de acuerdo a los pacientes convalecientes, para lo cual primero tuvimos que formar los equipos, participando a clínica médica, participando a la guardia, a laboratorio de urgencia, a hemoterapia y a la dirección, teniendo las autorizaciones de esto en el comité de docencia en ambas instituciones, no solamente en el Hospital San Martín, sino en el Sanatorio de la Entroviana. Una vez que pasamos por esta etapa de organización interna, elaboramos un pedido a la tercera semana al Ministerio, cosa que se concretó el jueves de la semana pasada, para lo cual, una vez ingresado al Ministerio, pasa al Comité de Ética, que lo está tratando esta semana. Ya estuve comunicado con ellos el día viernes, y que vamos a tener novedades en los próximos días. Una vez que pase el Comité de Ética y la aprobación ministerial, nosotros estaríamos en condiciones de realizar plasma paciente convaleciente, pero lo que es importante es que la gente sepa que primero no es para cualquier paciente, segundo que está autorizado en grupos de investigación, o sea que tienen que ser equipos de trabajo bajo un protocolo, y que no se puede realizar en cualquier unidad hospitalaria de una manera, no, porque lo establece el Ministerio y lo establece la Organización Mundial de la Salud. Las terapéuticas que se encuentran en fase de estudio, esto que se denomina fase 4, deben cumplir con requisitos imprescindibles, y el requisito es la organización del equipo y las autorizaciones correspondientes. Creo que esta semana puede haber novedades, y ustedes se contactan, yo se las puedo dar. Perfecto. Voy a estar en contacto con el Ministerio toda la semana y con el Comité de Ética, y esperando un poco esta resolución, ¿no? Que creo que desde el punto de vista investigativo y de aporte que podemos hacer en la provincia va a ser muy importante para ver las conclusiones que sacamos. Nosotros tenemos mucha esperanza en este proyecto. Doctor, hemos hablado en varias oportunidades, sabemos que hace un seguimiento y un relevamiento permanente de los accidentes en la capital de la provincia. Ha cambiado mucho, ha disminuido mucho el número en los últimos días, en los últimos meses, porque lógicamente la circulación no ha sido la misma que en la vida convencional de otros años, y si se sigue respetando el uso del casco en la ciudad de Paraná. Sí, en realidad te cuento un poquito, esto es subjetivo, ¿no? Lógicamente, ya sabes que ha disminuido el número de accidentes y el número de muertes. Yo creí que íbamos a tener cero accidentes y 0 muertes, ¿no? Porque está restringido, porque uno tiene que estar cuidadoso, porque al contrario, cuando existen estas medidas, uno tiene que estar más cuidadoso aún del uso de casco y de evitar cometer infracciones, pero ha disminuido más o menos un 50%, ha habido lesiones graves y ha habido muertes también, quizás en mucho menor porcentaje. Vamos a ver bien cuando termine julio la relación del segundo trimestre con el segundo trimestre del año pasado, y yo creo que estamos en cifras que están muy por debajo del 50%, pero aún así siguen existiendo accidentes, y ya la mayoría de ellos sin el casco, a pesar de que el uso de casco todavía lo mantenemos alrededor del
70-75%, nosotros queremos que supere el 80 o el 90%, o sea que aún tenemos población que no cumple con esta medida y que no cumple con otras medidas, ¿no? Que es la velocidad, el pasar los semáforos en rojos, en ir más de tos, en ir embarazadas. De alguna manera esto lleva a la accidentología, al uso de alcohol, ¿no? Que también está absolutamente prohibido cuando uno va a manejar, y el uso de casco adecuado. Casco adecuado que tiene que ser, son cascos autorizados, con 3 capas, que lo protejan adecuadamente con el cabecillo. Bueno, tuvimos un accidente, ya deben saber ustedes, ayer dos pacientes que están en estado grave también en esta condición, y también tuvimos 2 la semana pasada, ¿no? Sí, lamentablemente. Doctor Guillermo Greve, le agradecemos muchísimo el contacto y seguramente lo vamos a volver a molestar cuando haya novedades con respecto a la utilización de plasma aquí en la ciudad de Paraná. Como no, estoy a su servicio, así que es un gusto, ¿eh? Un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Buen día.